Buenas noches con todos. Espero que se me esté escuchando bien. Eh, sí, perfecto. Para mí es un placer mayúsculo estar más allá de las distancias, ¿no? Desde Nueva York, en Lima, a través de la tecnología con ustedes y con dos colegas, amigos entrañables, ¿no? Como Igor y Jorge Luis Roncal, a quienes conozco de mucho tiempo y cuyo trabajo admiro por diferentes razones, ¿no? Jorge Luis ha hablado un poco de su labor, yo diría fundamental, ¿no? Como una lumbrera de la literatura, ¿no? Que construye este espacio y da luz a aquellos autores que lo necesitan en su proyecto Arte Idea que conozco desde décadas, ¿no? Y por fortuna nos conocemos tanto tiempo también, ¿no? Décadas. Y sé de su serio trabajo y de la importancia de lo que hace, ¿no? Así que desde acá, pues un abrazo muy fuerte y espero que el trabajo de Arte Idea siga siendo tan importante como, por ejemplo, arriesgarse a publicar poesía y la poesía tan particular, ¿no? de Igor. Igor también es algo que no sé si se llegó a decir en la introducción de mi trabajo. Es un amigo que ha trabajado conmigo, ¿no? en la dirección de Ajos y Zafiros, de la revista de literatura que nació en San Marcos en los años 90 y 2000, ¿no? En la primera década del 2000, Igor trabajó con nosotros en el diseño, en las presentaciones, en el espacio multimedia, en donde pues él se expresa, ¿no? Con la misma capacidad que en la poesía, ¿no? Y ahí en la letra escrita, entre la letra escrita y la expresión visual, está la encrucijada de Canto, ¿no? Yo me voy a permitir leer el breve texto que escribí para Canto y después dar unas pequeñas notas personales de lo que acabo de releer, ¿no? Una vez que el texto ya se publicó, porque toda buena poesía debe leerse y debe releerse, y produce diferentes consecuencias en el lector, ¿no? En interacciones. Entonces, en Canto, Igor Yupanqui nos ofrece una paradoja referencial, ¿no? Una sinestesia conceptual, pues es el suyo un canto que debe ser visto, no solo leído. La holística de su poesía no busca solo el oído, sino la totalidad sensorial que implica la experiencia de lo lírico en formas visuales, auditivas y conceptuales como un todo. Esa búsqueda por la totalidad de la percepción humana puede verse en ambas tendencias creadas en las vanguardias de principios del siglo XX, así como la de los 60s y 70s. Igor Yupanqui ha bebido de las lógicas de la poesía visual vanguardista, que tiene tantos representantes en el Perú también, y de las más contemporáneas, como la de la poesía concreta brasileña, los poemas visuales de Eyelson, los dispositivos visuales de autores de hora cero,
como Juan Ramírez Ruiz, que también ha sido publicado por Arteidea, enorme trabajo de Juan Ramírez Ruiz, o Enrique Verástegui, de autoras como Carmen Ollé o Victoria Guerrero. Ha rescatado esa lógica multicanal, digo, para instalarla en un sistema ideológico posmoderno y funcionalista, en el que el diseño es parte cotidiana de un nuevo sistema de valores visuales y cíclicos. Su poesía visual no es, pues, la de las vanguardias señaladas como antecedentes, sino que parte de ellas para aprehender en lenguaje urbano la totalidad de lo real. Hechos de signos diseñados, de lenguaje no impreso, no hablado, dispuesto visualmente. Foucault señalaba que nuestro mundo estaba lleno de signos y no había espacio para referir lo real. El interés de Igor Yupanqui en este poemario es de reconstruir lo real con el propio sistema sísmico actual que invade el paisaje urbano. Lo que al mismo tiempo implica una necesidad de dialogar en el mismo código de la realidad con ella misma. Cito: un idioma que se entiende no por sus palabras, sino por una especie de lenguaje cósmico, imposible de enseñar, pero fácil de aprender. Página 41 del libro. Su canto es, sobre todo, el grito por rescatar la lógica del lenguaje de su praxis funcional, influida por la voracidad del mercado. Busca por ello intervenir en ese laberinto de cantos diseñados, el caos del flujo contemporáneo o de la modernidad incompleta, y los sistemas de valor de los signos en el mercado. Cito: un día también las palabras, como las especies, se extinguirán. Habrán muerto los idiomas, no el lenguaje. Página 87. El canto de Igor Yupanqui es una propuesta de diálogo con el laberinto, pero también una forma de resistir, desde la poesía, como una fuerza del funcionalismo, la monolítica y limitada concepción del mundo regido por valores en decadencia y al borde de un abismo social siempre pospuesto por los poderes fácticos, la pasividad social y la incapacidad de ver el mundo en constante y raudo cambio, es decir, en su totalidad. Esto es lo que yo escribí y que está publicado en el texto, y leyéndolo otra vez, ¿no? Entro en diálogo conmigo mismo y siento que la totalidad está ahí, pero que hay algo más. Derrida decía que la voz es el fenómeno, ¿no? Y en canto hay una voz, como lo ha señalado Jorge Luis Roncal también, pero esa voz es ojo también. Esa voz es un código que se ve. Por lo tanto, hay una perturbación y una exacerbación del significante. La imagen de las palabras, la danza visual de las palabras, el significante de las palabras en imagen, está construido por Igor de una manera que no solamente significa la palabra, sino significa el significante. La imagen que construyen las palabras y la estructura de las palabras en sí tiene un significado que grita su incapacidad de decir todo lo que quiere decir el lenguaje.
Ese canto que nos propone Igor es un grito de incapacidad absoluta del lenguaje. El lenguaje quiere decir más de lo que significa. Y el lenguaje, en sus estructuras de significante, quiere decir más de lo que está oculto detrás del significado. Esta intervención y gritos de canto tiene una importante intervención, funciona como una importante intervención, no solamente en el significante y en el lenguaje, señalando el grito y la necesidad de que el lenguaje sea más que lenguaje, o sea muchos lenguajes al mismo tiempo. Por lo tanto, tiene una gran dimensión política. El canto de Igor, en esa explosión del significante, nos habla de un reordenamiento de lo sensible, ¿no? Siguiendo un concepto del filósofo francés Jacques Rancière. Y ese movimiento de lo sensible, de la jerarquía de lo sensible, como lo construye Igor, tiene una base política muy fuerte, ¿no? Hay una modificación de poderes importantes, porque la voz que trata de construir en grito este canto revela la voz de la naturaleza en el cosmos que expresa la poesía de canto, y esta naturaleza y el cosmos no suelen tener voz en el mundo común y corriente, en el mundo de lo humano, en el mundo del antropoceno contemporáneo. Él le da voz en canto, en todas estas dimensiones explosivas, a algo que no tiene voz usualmente: la naturaleza y el cosmos. Le da voz al sujeto que no tiene voz, al sujeto preocupado por ello, por esta naturaleza, por este cosmos y por este orden. A través del sujeto le da voz al lenguaje, que tampoco tiene voz, a esta incapacidad del lenguaje por decir las cosas. Y le da voz a ese lenguaje, porque podemos reflexionar sobre este lenguaje, sobre esta incapacidad del lenguaje por decir todo lo que tenemos que decir. Y a través del lenguaje a la poesía, que tampoco tiene voz, que está en un rincón pequeñísimo, ¿no?, del espectro de lo real en el mundo contemporáneo. Entonces son estas 4 voces que están gritando en canto. Esa totalidad está constituida en voces sin voz, que en canto se construyen con voz. Entonces, esta intervención política que reordena los sistemas de poder, dándole poder a estas voces, es fundamental en este libro. No nos olvidemos que no solamente es una propuesta vanguardista o una propuesta post-vanguardista en el mundo del siglo XXI. No solamente es una sinestesia y una paradoja, como lo propuse en un principio, sino también es un sistema político en donde la voz y las voces están siendo visibilizadas, aquellas que no están visibles usualmente. Y lo más importante, y con eso voy terminando, es que esta voz, estas voces, constituyen al final una sola voz, que es la voz del poema. Una voz que en el momento en que termina siendo vista, entendida, explotada entre nosotros, interactuada,
después de haber sido percibida por el lector, desaparece en el aire, queda en nuestra memoria, queda en nuestra interpretación, pero el poema sigue ahí fuera de nuestra percepción. Cierra el libro y la voz se calla. Así que lo fundamental de cualquier libro de poesía y sobre todo de este poemario que grita a voces es que se abra, que se lea, que se mire, que se perciba y que se sienta en el fondo de los ojos y en la piel la explosión de su canto. Muchas gracias.